Ahora quisiera compartirles brevemente, porque me parece muy interesante, el Evangelio de la misa tradicional del día de hoy. En el calendario litúrgico tradicional, este domingo se llama domingo 19 después de Pentecostés. Escuchen el Evangelio, está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Dice así: Hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas diciendo: En el reino de los cielos acontece lo que a un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió sus criados a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Segunda vez despachó nuevos criados diciendo: Tengo dispuesto el banquete, he hecho matar mis terneros y demás animales cebados, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Mas ellos no hicieron caso, antes bien se marcharon. Quien quien a su granja, quien a su tráfico, los demás tomaron a los criados y después de haberlos llenado de ultrajes, los mataron. Lo cual, oído por el rey, se irritó y enviando sus tropas acabó con aquellos homicidas y abrazó su ciudad. Entonces dijo a sus criados: El festín de bodas está preparado, pero los convidados no eran dignos de asistir a él. Vayan pues a las salidas de los caminos, y a todos cuantos se encuentren, convídenlos a las bodas. Al punto los criados saliendo a los caminos reunieron a cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las bodas de comensales. Entrando después el rey a ver a los convidados, reparó allí a un hombre que no iba con vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado tú aquí sin vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: Átenlo de pies y manos, arrójenlo a las tinieblas exteriores, donde será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien, hasta aquí el Evangelio que se leyó el día de hoy en la misa tradicional. Ahora, voy a comentarlo brevemente. Este Evangelio tiene un mensaje muy importante y lamentablemente algunos solo usan una parte de esta parábola, no la parábola completa, para dar un mensaje que puede causar confusión a otros. ¿En cuál parte algunos se fijan? Nada más. Pues en la parte que dice que el rey mandó a sus criados a salir a los caminos y a invitar a todos a los que encontraban. Y dice que salieron a los caminos, reunieron a cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las bodas de comensales. Algunos solamente se fijan en ese pedacito de la parábola para decir: ya ven, Dios quiere que todos entremos al cielo, todos vayamos al cielo, todos son aceptados, todos son bienvenidos. ¿Hay algo de verdad en ese mensaje? Sí. Dice la Biblia en otro pasaje: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es cierto, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero, pregunta, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿Dios va a salvarlos a todos? La respuesta claramente en la Escritura es no. De hecho, si vemos el resto de la parábola, vamos a ver que si bien hay un mensaje de misericordia en esta parábola, hay también un mensaje de justicia. Y hay una grave advertencia para todos nosotros. Porque cuando solo se toma ese pedacito de la parábola para decir todos son bienvenidos, todos, no importa cómo sean, y no se dice todo lo demás que está en la parábola, lo que sucede es que gente que está viviendo en el pecado piensa que no es necesario convertirse, que puede venir a la iglesia y permanecer en la iglesia sin convertirse, y que así Dios lo va a llevar al cielo cuando se muera. Pero ese ciertamente no es el mensaje de la parábola. ¿Qué más dice la parábola
que quienes están tratando de normalizar el pecado en la iglesia, y vamos a hablar claramente, algunos están tratando de normalizar el adulterio, diciendo que no hay problema con vivir en adulterio, con vivir con un esposo o una esposa que no es realmente esposo o esposa, porque ya hay un vínculo previo. Algunos están tratando de normalizar incluso las relaciones entre personas del mismo sexo. Algunos están pidiendo que la iglesia tenga un rito para bendecir esas uniones de alguna manera, darles un ok, un visto bueno. Y otro tipo de pecados, pero sobre todo es interesante que los pecados que más se quieren normalizar son los que tienen que ver con el sexto mandamiento, o sea, con la conducta sexual. Y hay una presión muy fuerte. En la sociedad civil, en la cultura, ya desde hace tiempo que se ganó mucho terreno en este sentido y culturalmente hablando, muchas de estas cosas que antes no se toleraban, ahora hasta se festejan. Pero hay quienes quieren traer esa ideología a la iglesia y quieren modificar el evangelio. Algunos son descarados porque dicen hay que cambiar la doctrina católica, otros simplemente dicen, bueno, hay que tener una actitud pastoral, vamos a ver cómo hacemos para llegar a estas personas, cosa que está bien, hasta ahí sí está bien. El problema es que nunca hablan de conversión, nunca hablan de la necesidad de salir del pecado, porque eso va a causar ofensa al que está viviendo en un modo que no coincide con el evangelio. A ningún pecador podemos animar a que siga en su pecado, independientemente de cuál sea el pecado. ¿Cuáles son los aspectos de la parábola en los que esta gente que quiere normalizar el pecado no se fija, los omite? Pues miren, primero se trata de un rey que tiene un hijo. Ahí claramente hay una alusión a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Se habla de las bodas del Hijo, como en el Apocalipsis se habla de las bodas del Cordero. El Hijo de Dios se desposará eternamente con la iglesia, obviamente nada más con los miembros fieles de la iglesia. Aquí en la tierra hay trigo y cizaña dentro de la iglesia. Y el Señor quiere que crezcamos juntos, trigo y cizaña, independientemente de lo que seamos cada uno. Pero solo el trigo irá al cielo, la cizaña irá al infierno. Eso es lo que no dicen los que hablan solo de una parte de la parábola que les sirve para su propósito ideológico, porque no les interesa predicar la palabra de Dios, les interesa empujar, avanzar una agenda dentro de la iglesia. Pero veamos toda la parábola. Hubo unos primeros invitados a las bodas. ¿Y quiénes fueron los primeros invitados? Pues el pueblo judío, el pueblo de Israel, que Dios formó de la descendencia de Abraham. A ellos Dios los fue educando durante el Antiguo Testamento, actuó con poder para librarlos de la esclavitud de Egipto, les mandó los profetas, les regaló la ley por medio de Moisés. Todo estaba listo para que el pueblo de Israel recibiera a Jesucristo como el Salvador. Pero ¿qué pasó? Mataron a los profetas y condenaron a muerte al mismo Hijo de Dios. El Señor lloró sobre Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y lloraba por el castigo que le vendría a Jerusalén por no haber reconocido el tiempo de tu visita, o sea, por no haberse dado cuenta que allí estaba el Salvador del mundo, en medio de ellos. Era uno de ellos y lo despreciaron. Dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Fíjense, porque este rey es Dios. Y hay algunos que no les gusta hablar de algunas cualidades de nuestro Dios. Una de ellas es la justicia. Porque eso no conviene. Hablar de la justicia de Dios nos exige conversión. Nos exige temor de Dios. Pero los que quieren normalizar el pecado en la iglesia
omiten estas cosas. Miren lo que hizo el rey. Esta es una parábola que tiene un mensaje y el rey claramente se refiere a Dios. Dice, déjenme encontrarlo. Lo cual oído el rey, o sea, después de que mataron a sus enviados, los ultrajaron y los mataron, dice, oído el rey, se irritó y enviando sus tropas acabó con aquellos homicidas y abrazó su ciudad. Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. A ese castigo se refería el Señor cuando estaba llorando sobre Jerusalén. Pero eso vino de Dios. Atención, para los que piensan que Dios es pura misericordia y nunca hace justicia. Claro que Dios hace justicia. Y es importante que lo sepamos porque miren, si no nos basta oír del amor de Dios para convertirnos, escuchar sobre su justicia nos puede ayudar a convertirnos. Dios quiere que nos convirtamos por amor. Sí, claro, eso es lo más perfecto. Pero a veces la conversión empieza por el temor. No es la mejor motivación, no es la más perfecta, pero ayuda. Si por lo menos por temor al castigo nos convertimos, de allí ya estamos más cerca del amor, de la conversión por amor. Pero si nunca se predica la justicia de Dios, al que no le basta escuchar del amor de Dios para convertirse, va a seguir en su pecado. Y si solo decimos Dios es bueno, Dios te ama así como eres, Dios acepta a todos así como son, estamos mandando un mensaje correcto pero incompleto. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que el tiempo de la misericordia tiene un límite, es de aquí a nuestra muerte, es de aquí al juicio, al retorno de Jesucristo, o al día de nuestra muerte para cada uno de nosotros. Ahí se acabó el tiempo en la misericordia, se acabó la paciencia de Dios. Si no la aprovechamos, el día de nuestra muerte recibiremos la justicia. Entonces, esta idea de Dios, mucha gente ya ni siquiera la tiene, le suena mal. Si le dice, oye, Dios castiga. No, ¿cómo es posible? Dios no puede castigar. Dios es pura bondad. De Dios no va a salir ningún sentimiento malo. Es que no es sentimiento malo. La justicia no es mala. La justicia es una perfección de Dios. Dios es perfecta justicia. Entonces, fíjense, irritado el rey envió a sus tropas, acabó con los homicidas y abrazó la ciudad. Después de que los judíos rechazaron al Salvador, los apóstoles comenzaron a predicar a los paganos. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los paganos se alegraron de que se les pudiera predicar el evangelio a ellos. Y así comenzó otro segundo intento de traer invitados al banquete de bodas. Les dijo el Señor, vayan pues, salgan a los caminos, a todos cuanto encuentren, convídenlos a las bodas. Después de Pentecostés y después del rechazo de los judíos, los apóstoles fueron a predicar a los paganos. Y así se predicó el evangelio a todas las naciones, a todos nosotros que no éramos judíos, a todos los que nacimos en la gentilidad, que no somos de la descendencia de Abraham por la sangre, pero ahora lo somos por la fe. Así se formó un nuevo pueblo de Dios y se invitó a todos. Entonces, hay un sentido correcto para entender esto de que se invitó a todos y la sala se llenó de convidados, que se invitó a todos buenos y malos. Sí, hay un sentido correcto. ¿Cuál es? Que para ser invitado a la vida eterna no se requiere ser santo. No se requiere ningún nivel moral para recibir la invitación a seguir a Jesucristo. Recuérdense que Jesucristo dijo, yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos. Y a San Mateo lo llamó precisamente cuando estaba él en la mesa de recaudador de impuestos. O sea, ahí en el lugar donde trabajaba, donde probablemente robaba, porque esa era la mala fama que tenían los publicanos, los recaudadores de impuestos. Allí fue a Jesús a buscarlo. O sea, el Señor
no se acerca nada más a los justos, se acerca a los pecadores y los llama desde la situación en la que están. Eso es verdad. Zaqueo no era un hombre bueno cuando estaba trepado arriba del árbol y quería ver a Jesús por curiosidad. Y el Señor le dijo, bájate de ahí porque quiero ir a tu casa. La samaritana no estaba ciertamente en estado de gracia ni viviendo bien, viviendo una buena vida, cuando el Señor le sale al encuentro y le inventa un diálogo para salvarla. Es verdad que el llamado como invitación es para todos. Eso es verdad. Es verdad que Dios nos ama, aun si estamos en el estado más profundo de pecado. Sí, es verdad. Dios nos ama, aun estando en pecado mortal. Dios ama aún a los ateos, aún a los que lo maldicen. Sí los ama. Es verdad. ¿Quiere su salvación? Sí. ¿Está dispuesto a perdonarlos si se arrepienten? Sí, claro que sí. El llamado es para todos, pero hay que decir toda la parábola, no solamente esta parte. Porque si solo decimos, Dios te acepta como eres, así como eres te ama, no estamos diciendo toda la verdad, no estamos diciendo una mentira, pero no estamos diciendo toda la verdad. Estamos ocultando una verdad fundamental que la gente necesita oír para salvarse. Luego, ¿qué pasa más adelante? Entonces, todos fueron llamados, buenos y malos. Eso somos todos nosotros, todos los que éramos paganos. Y ya estando en el banquete, el rey fue a saludar a los convidados, se dio cuenta que alguien no traía vestido de boda. Fíjense bien, es una parábola. Entonces, no hay que interpretar en sentido literal. El problema no era el traje. Lo que nos quiere decir, obviamente, esta parábola es el estado interior de esa persona. Se dio cuenta el rey que no traía traje de boda, lo que significa es interiormente no estaba dispuesto para estar allí. Y vean la reacción del rey. Esta parte no la dicen tampoco los que quieren normalizar el pecado. Amigo, ¿cómo has entrado tú aquí sin vestido de boda? Y él enmudeció. Miren, el día de nuestro juicio no va a haber palabra que podamos decir de protesta, de defensa ante el juicio de Dios, ante su sentencia. ¿Por qué? Porque a Dios no hay necesidad de explicarle nada, de justificarle nada. A un juez humano le tenemos que explicar. No hice eso, sí lo hice, ¿por qué lo hice? Al juez divino no habrá nada que decirle. Él sabe todo, todo. El día que el Señor nos presente nuestra vida tal y como fue, estaremos enmudecidos. No habrá nada que podamos decir. No habrá defensa posible porque ante Dios, que es la verdad, cuando Él saque a la luz nuestra verdad, no habrá manera de defendernos. No será necesario defenderse tampoco porque su sentencia será perfectamente justa. Así es que este hombre enmudeció, no le quedaba más remedio que enmudecer. Y fíjense lo que dice. Por no traer el traje de boda, obviamente no se refiere a algo externo, pero fíjense cuál es el castigo. Átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas exteriores, donde será el llanto y crujir de dientes. Esta idea de Dios, muchos católicos ya no la aceptan. No puede ser. Dios no me va a expulsar del cielo. Dios no puede cerrarme las puertas de la vida eterna. Dios es amor. Dios es bueno. ¿Por qué ya no les cabe en la cabeza a mucha gente que Dios es justo, que Dios vaya a hacer eso, que Dios a algunos los va a mandar a atar de pies y manos y los va a arrojar a las tinieblas exteriores? Ese es Dios. El rey de la parábola es Dios, Padre. Pero ¿por qué muchos católicos ya no pueden concebir ese de Dios? Porque nunca la han escuchado. Porque ya no se predica
completo el Evangelio, solo se predican ciertas partes que a todos nos agrada oír. Estas partes no nos agrada escuchar, obviamente, porque nos exigen conversión. Entonces no es correcto tomar solo una parte de esta parábola para engañar, o bueno, digamos que la intención no es engañar, puede ser atraer, sí, pero estás atrayendo diciendo nada más una parte de la verdad, no estás diciendo toda la parábola. Por lo menos habría que ser honestos y comentar toda la parábola, porque es un conjunto, es una enseñanza en conjunto. Ahora miren la iglesia cómo interpretó, porque en la misa tradicional, el mismo día que se lee este evangelio, miren la lectura que se lee. Está tomada de la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 28. Dice: hermanos, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo, que ha sido criado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Revístanse del hombre nuevo. El hombre que estaba en la parábola, que fue expulsado porque no traía vestido de boda. Con esto la Madre Iglesia nos quiere decir, al ponernos esta otra lectura, nos quiere decir, acá está el complemento de ese evangelio. La vestimenta no es exterior, es interior. Revístanse del hombre nuevo, de Jesucristo. Él es el hombre nuevo. Y dice que ha sido creado según Dios en justicia y santidad. Ahí, esto es lo que hay que decirle al pecador. Claro, Dios te ama. Dios quiere tenerte cerca de Él. Dios te quiere abrir las puertas del cielo. Pero si no te revistes de Cristo, no vas a poder entrar. Vas a ser expulsado del cielo. Y la conclusión, ahí está, como en todos los cuentitos hay una moraleja. La moraleja está al final. En estas palabras de Cristo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué significa esto? Aunque muchos son invitados a entrar en el reino, que en parte es la iglesia, ya aquí se participa del reino ya estando en la iglesia, pero se refiere sobre todo al reino de los cielos, al cielo, pocos son escogidos. O sea, no todos los que escuchen la invitación van a entrar, van a ser escogidos para entrar al cielo. Entonces eso de que vengan, Dios los quiere así como son, todos vengan. Sí, esa es la invitación, ese es el llamado. Pero si no decimos toda la parábola, si no les decimos, oye, muchos son los llamados pero pocos los escogidos, si no les decimos, ven, no importa, así como estás, escucha el llamado de Cristo, pero revístete de Cristo o no vas a poder entrar, estamos engañando a las personas. La conclusión de la parábola es: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es una advertencia para todos nosotros. El Señor nos está diciendo: cuidado, cuidado, porque te puedes perder la salvación eterna. Bueno, pues espero que nos sirva como meditación este mensaje de la palabra de Dios. Les agradezco mucho la confianza que tienen en este servidor. Les agradezco haberse unido a este momento de oración. Voy a darle la bendición y les recuerdo que durante el mes de octubre, siempre que no tenga un impedimento de última hora, un contratiempo, a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, estaré rezando el rosario en directo. Octubre es el mes del rosario. Los invito a que sigan rezando el rosario en familia y que nos hagamos muy devotos de la Santísima Virgen María. Dispónganse para recibir la bendición. Dominus vobiscum, et cum spiritu tu, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.